Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo el torneo internacional de Zurich 1953. Torneo a la candidatura, 15 aspirantes al título mundial, disputado, ¿no es cierto?, en la ciudad suiza de Zurich. La ronda 22 que estamos mirando fue jugada un 10 de octubre de 1953. Veremos a continuación otra interesante partida de esa ronda, con las piezas blancas, el gran maestro yugoslavo Svetozar Gligoric, enfrentando al ex campeón mundial, el doctor Maewe, holandés. Corresponde una apertura cerrada, defensa no hizo India. Bueno, iniciaremos el juego con D4. Gligoric Ewe contesta con caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, dando inicio, ¿no es cierto?, a la defensa ninso-india. E3, variante Rubinstein, C5, caballo F3, D5, alfil E2. Generalmente la jugada es alfil D3, enroque corto, caballo C6, C por D5, E por D5, D por C5, alfil por C5. Bueno, el gran maestro David Bronstein comentaba que la posición básica de esta defensa ninso-india, que tiene algunos matices con lo que estamos viendo en este minuto, se produjo 11 veces en este torneo candidato, antes de la ronda que estamos viendo, la ronda 22. 6 de estas partidas fueron tablas, consiguiendo una ligera ventaja a las negras en las restantes. Gligoric no se encontraba entre los adeptos de esta variante, pero sí lo son Reshevsky, Ewe y Averbach. En el juego que sigue, Gligoric se acerca a la variante principal por primera vez en el torneo, pero su tratamiento se parece más a un gambito de dama. Sitúa su alfil en E2 en vez de D3. Cambia las peones centrales y aísla un peón negro en la casilla D5. El interés de la partida se centra en la lucha posicional en torno al peón aislado. Esta lucha, y más precisamente la intervención en ella de las piezas pesadas, en uno de los más importantes elementos del juego posicional. Es uno de los más importantes elementos del juego posicional, comentaba Bronte. No se trata en modo alguno de que las blancas ataquen 2 veces y las negras se defiendan 2 veces, etcétera, llegándose a las tablas, es decir, al empate. Los temas del combate son el bloqueo del peón aislado, cuando las piezas pesadas lo defienden desde atrás, el repentino cambio de juego con ataque al rey y la tentativa de controlar la séptima fila en el momento en que las piezas rivales se hayan ocupado en la defensa del peón. Finales con peones aislados fueron jugados con virtuosismo por los artistas clásicos del ajedrez, y que conviene estudiarlo, sobre todo la juventud. Lasker, Capablanca, Rubinstein, Gligoric y Maewe llegaron a esta partida con los conocimientos heredados de los viejos maestros. La persona que investigue los puntos clave de la lucha y se familiarice con las maniobras técnicas y las ideas básicas de este tipo de finales dará un gran paso adelante en el conocimiento del juego posicional. Comentario del gran maestro David Bronte, y que yo comparto plenamente. Si usted quiere ser un buen jugador, tiene que estudiar a los clásicos, que son sobre todo, por ejemplo, Wilfred Steins, el primer campeón del mundo, que fue el padre del juego posicional. Pero no olvidar que el que lo inició fue Pablo Morphy, seguido de Andersen, y Andersen fue maestro de Steins. Es la historia del ajedrez mundial, que es importante dentro de la cultura ajedrecística ir conociendo estos matices. Bien, ahora el blanco juega A3. Bronte comentaba sobre esta jugada: toda la tarea negra consistirá en desembarazarse del peón aislado, por ejemplo, avanzarlo y cambiarlo en la casilla de 4. Pero esto no puede realizarse de inmediato debido a la jugada, si lo llegan a avanzar, D4, caballo A4. La preparación natural D4 es A6 y alfil A7 por parte de las negras. Las blancas, en cambio, deberán aprovechar estos dos tiempos para conseguir que otra de sus piezas controle la casilla D4, con la intención de ocupar esta casilla más tarde con un caballo. El camino más lógico para llevar adelante este plan era lo siguiente: B3, A6,
caballo A4, alfil A7, alfil B2, B5, torre C1, intermedia muy buena, seguido de caballo C5. La casilla D4 permanecerá en poder de las blancas y esto constituirá un buen éxito. Entonces volvemos a la posición después de A3. El negro contestó A6, B4, alfil D6. En sus minuciosas anotaciones a esta partida en una revista yugoslava, el segundo de Gligorić, el gran maestro Trifunović, precisó que las negras deberían haber hecho en este momento alfil A7, y si alfil B2, entonces B5, D4. Esa era la jugada. Y si alfil B7, y si B5, mejor dicho, si B5, me confundo. Si el negro jugara alfil D7, alfil A7, el blanco se juega alfil B2, la negra, la jugada es D4, liberándose inmediatamente del peón aislado. Y si la respuesta a alfil A7 sería B5 por parte de las blancas, la respuesta negra correcta sería D4. Trifunović, comentaba Bronte, indica esta bonita variante. D4, D por C6, D por C3, dama B3, dama C7, dama por C3, alfil D7, aprovechando que la dama blanca en C3 está en el aire. Caballo E5, caballo E5, el blanco, caballo D5, las negras, dama B2, alfil por C6, caballo por C6, dama por C6 y alfil F3. Y las blancas conservan una cierta ventaja debido a su pareja de alfiles, las líneas abiertas y su peón de más en el centro. Entonces volvemos a B4, alfil D6, alfil D2, alfil B2, alfil G4, torre C1, alfil C7, caballo A4. Gligorić, comentaba Bronte, ha ejecutado la primera parte de su plan. El peón de dama negro ha sido cercado. Ewell espera poder iniciar el juego en el flanco del rey, pero las blancas rechazan fácilmente las amenazas negras y mediante el cambio progresivo de piezas menores se aproximan a su objetivo. La batalla de piezas pesadas contra el peón aislado. Dama D6, G3, evitando la amenaza de mate. Previo cambio del caballo blanco en F6, caballo E4, caballo E4, caballo C5. Antes que nada, es preciso eliminar el centralizado caballo negro en la casilla que está ubicada en E4. Caballo D4, comentaba Bronte, no sería bueno por alfil H3, torre 1, dama F6, con fuerte iniciativa por parte de las negras. Entonces, caballo C5, caballo por C5, torre por C5, torre A D8, caballo D4. Las blancas cuentan ahora con un firme control en la casilla D4. Estas casillas generalmente se llaman base de operación y son hall porque son huecos en el sentido de que no hay ningún peón enemigo que pueda desalojar esa pieza en esa casilla. Bueno, en cuanto al ataque negro, difícilmente podría conducir a algo positivo, comentaba Bronte, teniendo en cuenta la penuria del material que quedará sobre el tablero. Alfil por E2, dama por E2, caballo por D4, alfil por D4, manteniendo la casilla D4 en posición de la blanca. Alfil C6, ¿qué haría usted contra esta jugada? Parece complicada, ¿no es cierto? Pero se resuelve muy bien de esta manera. Torre D1.
Todo el plan estratégico se basa en esta jugada, comentaba Bronte. Si la torre tuviera que retirarse de C5, aparecería un peón aislado en la formación blanca y Gligorich no podría ni soñar con la victoria. Alfil por C5, alfil por C5. Dama E5, alfil por F8, rey por F8, torre D4, manteniendo control de la casilla de G4, D4, G6, B5. Para comprender el desarrollo de los acontecimientos, comentaba Bronte, debe tenerse presente que un final de torres de 4 peones contra 3 en el mismo flanco, por lo general no se puede ganar. Y por algo los grandes maestros rusos o la escuela soviética siempre han tenido esta frase clásica: los finales de torre no los gana nadie porque son de muy difícil ejecución. Por consiguiente, las negras tienen poco que temer, aún perdiendo el peón en D5. Partiendo de esta consideración, la jugada B5 es desafortunada. Más consistente hubiese sido, comentaba Bronte, haber jugado dama D2, amenazando E4 y obligando en consecuencia a jugar F5. Atacar el peón aislado a lo largo de la columna, por ejemplo, como está esa amenaza, el negro se hubiese visto en la obligación de jugar F5, ¿no es cierto? Atacar el peón aislado a lo largo de la columna, amenazando al mismo tiempo la ruptura mencionada, es una técnica típica en estos finales. Y esas jugadas debilitan la posición del rey de las negras. Como ustedes pueden comprender, en estos finales, la posición de los reyes es muy importante porque inclina la balanza ya sea a un lado o a otro lado. Sobre todo cuando quedan solamente las damas en el tablero, que como Alexander Kotov llamaba la cuarta etapa en ajedrez. Bien, entonces B5, A por B5, dama por B5, dama C7, dama B2, rey G8, dama D2, dama C5. Ewe se defiende espléndidamente, comentaba Bronte. La amenaza era E4. Y si torre A8, venía torre por D5, torre por A3, torre D8 jaque, rey G7, dama D4 jaque, rey H6 y torre G8. Al provocar el avance del peón A, las negras incrementan la opción del trueque de peones en la esperanza de llevar el juego a un final de tabla. Entonces, con esta jugada. A4 defendiendo el peón, dama A3, A5, torre C8. No tendría sentido tratar de defender el peón, de modo que las negras se preparan para cambiar las damas entregándolo, comentó Bronte. Torre por D5. Gligorich, que ha estado conduciendo el juego de manera consistente y con energía, comentó Bronte, comete una imperceptible pero característica imprecisión. Habiendo realizado todo lo necesario para inducir a las negras a entregar su peón dama, las blancas no deberían apresurarse a su captura, ya que ahora Ewe podría situar su torre en una posición favorable. ¿Cuál era lo correcto? Lo correcto era haber jugado la intermedia rey G2, manteniendo la amenaza, dama C1, sigue dama B4, hay que conservar las damas, rehusando el cambio de damas. Una puntualización importante es que las negras no pueden internarse en la siguiente línea. Esta. Torre C2, torre por D5, dama por E3, torre D8 jaque, rey G7, dama F8 jaque, rey F6, torre D6 con ventaja de las blancas, casi decisiva. Entonces, torre por D5, dama C1 jaque, cambiando las damas, dama por C1,
ese cambio de dama se hubiese evitado, ¿no es cierto? Les recuerdo con la jugada rey G2 de las blancas. Torre por C1 jaque, rey G2, torre B1, G4. Bueno, con la jugada torre B1, Bronten comentó que con esta maniobra de torre las negras se aseguran el cambio de los últimos peones del ala de dama. Aunque elemental, es importante precisar que las blancas no consiguen nada atacando el peón B por detrás. Bien. Bien, entonces estamos justamente de modo que, porque acá lo vamos a mostrar. Torre D8 jaque, rey G7, torre B8, torre B5, A6, B por A6, y sería un tremendo error. Entonces, por eso Blanco ahora juega G4, de modo que en unas pocas jugadas se ha llegado a un final de inevitables tablas teóricas. 4 peones contra 3 en el mismo flanco. Gligoris, sin embargo, intenta examinar la validez de la teoría y sus conclusiones, empeño en el que no arriesga nada. Inicialmente situará sus peones en las casillas más activas. Y este es un consejo para la gente, los más jóvenes o la persona estudiosa del juego ciencia. Cuando la posición no indica mayor peligro y usted tiene un final por delante, mi recomendación es juegue. Nada pierde. En cambio, la otra persona va a tener que defenderse asiduamente y las defensas generalmente son psicológicamente más difíciles de ejecutar que los ataques. ¿Ah? Bien, las opiniones acerca de esta jugada difieren. Mahewe, por ejemplo, le concede un signo de admiración con el consiguiente comentario: un magnífico sacrificio de peón que concede, perdón, acá me adelanté un poquito, G4, rey G7, H4, B6, H5, B por A5, torre por A5, rey G7, G5. Esta es la jugada, donde Ewell le había conseguido un signo de admiración con el siguiente comentario: un magnífico sacrificio de peón que concede buenas posibilidades a las blancas. Trifunovic, por el contrario, lo considera un serio error que le permite cambiar 2 peones a las negras. En lugar de G5, recomienda preparar el avance del peón G a base de rey G3, F3, E4, rey F4 y torre A6. Por mi parte, creo que ninguno de ellos tiene completamente la razón, comentaba Bronte. Con G5 o sin G5, las negras no deberían perder. La jugada G5, por otro lado, es interesante desde un punto de vista psicológico. Hay que tener en cuenta que se efectúa justo antes del control de tiempo y Ewell debía decidirse entre jugar y no o no G por H5, lo que debilitaría su posición de peones. Pero, ¿quién podría suponer, escribe Bronte, que en el final resultante 3 peones contra 2, este factor jugaría un factor tan importante? En lugar de ello, hubiera debido jugar el avance H6, que tras el cambio, acá lo mencionamos, esta es la jugada correcta que prácticamente concede las tablas. H6, que tras el cambio de 2 peones por bando, desembocaría en unas claras tablas. Y esto es muy importante para el estudioso del ajedrez. Mientras en estos finales complejos de torre y peones, mientras más usted elimine peones, va siendo más fácil la forma de ejecutar el procedimiento, ya sea de defensa. ¿Ah? Sobre todo que es muy complicado psicológicamente. Entonces continuamos con la partida. Ante G4, perdón, ante G5, Ewell hace G por H5, la suspendida. Torre A6, excelente jugada, comentó Bronte. Ahora, por supuesto, es imposible jugar H6. Y al mismo tiempo, las blancas amenazan situar su peón E en E4, su rey en F5 y su torre en H6. Las blancas podrían ganar el final capturando el peón de H5 y cercando los peones F y H de las negras.
Más Ewe contesta inmediatamente con torre B3. Ewe no dispone de tiempo para pensar, o bien se figura que puede entablar el juego a placer, pero en cualquier caso subestimó el esquema de su oponente. Debería haber llevado su torre a E6, y si las negras se cambian, si las torres se cambian, las negras pueden entablar. Por ejemplo, Bronten da la siguiente línea que es muy interesante. Torre E7, rey G3, si torre H6, torre E4, torre por H5, rey G6, capturando el peón de G5. Entonces, G3, torre E6, torre por E6, F por E6, rey H4, rey G6, F4, H6, llegando a una posición de tablas teórica. Si las blancas no cambian en E6, podría seguir H6. En caso de que si la torre se va hacia otro lado, podrían jugar las negras inmediatamente H6. Bueno, finalmente, por ejemplo, vamos a continuar con este interesante final de torre. Torre H6, torre A3, G3, torre A1. Las negras paran la amenaza torre por H5 debido a rey G6. E4, torre G1 jaque, rey F4, torre H1, E5, H4. Ewe podría haber aplazado inmediatamente la partida después de la jugada 40, pero al seguir hasta la 44, es decir, disculpen, siguió hasta esta jugada, se concede la oportunidad que aprovecha de cometer su último error. No nos olvidemos que antiguamente, al no existir teléfonos, toda la parte tecnológica actual, las partidas se suspendían en la movida 40 y se aplazaban para el día siguiente continuarla. Y generalmente se jugaba a 2 horas y media de tiempo por lado para 40 jugadas. El control en la movida 40, pero a veces con toda la emoción de la lucha, muchos jugadores continuaban jugando y se producían estos errores, a veces imperceptibles, pero errores importantes. El avance de este peón entrega a las blancas la casilla G4 para el rey blanco y limita las maniobras de la torre negra, concediendo paralelamente a las blancas base suficiente para luchar con realismo por la victoria. Creo, comentaba Bronten, que no sería posible esta victoria si el peón negro hubiese permanecido en H5. Por ejemplo, si las blancas forman esta posición, el rey en F5, la torre en B7, peones F4, E5 y G5 con la amenaza de 6, las negras sitúan su torre en la columna E y el peón no puede avanzar y el rey blanco no dispone ni de un solo movimiento para alterar ese orden. Entonces continuamos la lucha. Rey G4, torre G1, jaque, rey F5. Las blancas evitan jugar torre por H4 debido a torre H1 jaque, pues en tal caso, después del cambio de las torres, las negras obtendrían un final de tabla. Veamos, rey G4, torre por H6, G por H6, jaque, rey por H6, rey F5, rey G7, F3, H6, F4, H5, rey G5 y la genial F6 jaque. F por E por F6 jaque, rey F7, F5, H4, rey por H4, rey por F6. Bueno, y este es un final absolutamente tabla. Yo le agregué esta jugada para los jóvenes que no están familiarizados con este tipo de finales. Rey G4, rey F7, rey G5, rey G7 y es tabla porque el blanco nunca puede acceder a las casillas críticas para coronar el peón, que son las casillas E7 o G7, que estaría controlada por las negras.
Entonces volvemos. Rey F5. Bien. Torre H1. Rey G4. Torre G1 jaque. Rey F5. Torre H1. Esta posición pasará a formar parte de todos los libros de finales. Y es cierto, comentó David Bronte. El descubrimiento de Gligorich ante el tablero de un hermoso, consistente método ganador constituye una valiosa contribución a la teoría de los finales de torre y los finales de partida. A fin de acercarse a la ejecución del plan ganador, las blancas han de situar su torre en la séptima fila, momento en que él podrá avanzar el peón blanco a E6, pero este plan no puede llevarse a cabo de inmediato, por lo tanto Gligorich lo dividirá en tres fases. Primero, provocar el avance del peón negro a la casilla H4 y ganarlo ahí. Allí, ya fue hecho. Trasladar su torre a D1 y alejar la torre enemiga de la columna E. Y tercero, ejecutar la maniobra final, avance F5 y E6 con el apoyo de la torre y del rey. Entonces, F4, H3. En la primera comentario que se hizo sobre este final se decía que las negras avanzaban este peón a H3 debido a la amenaza del rey en G4, ¿no? Ya que con el peón F y ahora F4 las blancas pueden capturar el peón H con su rey. Bueno, y hay una serie de líneas muy largas. Me voy a concretar ahora a esta otra parte interesante del final, que también es muy explícito. Rey G4, torre G1 jaque, rey F3. Sí. Rey por F3, torre H1 jaque, rey G4, torre por H6, G por H6 jaque, rey por H6, F5, rey G7, rey G5, F6. Esa es la jugada que da a las tablas. E por F6, rey F7 y muy parecido a lo que mostré anteriormente. Volvemos a la partida. Rey F3, torre F1 jaque, rey G3, torre G1 jaque, rey F2, torre H1, torre F6. Una bonita jugada que apunta a un posible Zugzwang, es decir, jugar y perder, así como a forzar al rey enemigo a retroceder o hacer que la torre negra abandone el flanco del rey, luego de lo cual el rey blanco puede atacar y capturar el peón H. La torre blanca, por otro lado, está bien en F6, desde donde protege el peón de F4. Seguimos con este extenso final, pero muy instructivo. Torre A1. Una interesante línea, comentaba Bronte, era torre G8. Rey G3, rey G7, rey G4, torre, rey G8, torre B6, torre G1 jaque, rey por H3, torre H1, rey G4, torre por H6, G por F6, y el rey negro al aliarse en G8 no puede capturar en H6, con lo cual estaría perdido. Entonces volvemos a la partida. Torre A1, rey G3, torre H1, rey G4, rey G8, torre H6, buena jugada. Ahora las blancas amenazan torre por H3 y si torre G1, entonces posible rey por H3 con la misma idea comentada anteriormente. H2. En opinión de Orlov, esta jugada es el error decisivo de las negras, pues deja escapar las tablas que, según él, siguen siendo el resultado del final de peones. Tras torre G1 jaque, rey por H3, torre H1, rey G4, torre por H6, G por F6, F6, E por F6, rey F7, rey F5, rey F8, rey G3, perdón, rey F8 sería tabla.
Y la otra es rey E8, rey E6, rey F8, rey D7, rey F7, rey D8, rey F8, F7 extraordinaria. Este es un final exquisitamente bien jugado, esta variante. Rey por F7, rey D7, rey F6, rey E8 y ganan las blancas. Este final. Véanlo usted. Muy buena. Muy bonito final. Bien, una variante extensa, pero volvemos a la partida. H2. Rey G3, torre G1 jaque, rey por H2, torre G4, torre F6, rey G7. Bueno, las blancas han ejecutado la primera parte de su plan, pero la victoria no es fácil, comentaba Bronte. Su rey se ha situado en la banda y el peón F, en la columna H, el rey blanco, necesita protección. ¿Pero acaso puede mantenerse indefinidamente el rey blanco en la banda? No, no puede mantenerse luego de torre F6, rey G7, rey H6, rey H3, la blanca, y torre G1, ¿no es cierto? Torre G1, siguió el juego, y torre A6 amenazando jugar E6 previo, ¿no es cierto?, situando la torre en A7 y el rey en H5. La torre negro deberá abandonar entonces la columna G. Rey H4, esa es la otra jugada interesante, pero rey H4, torre H1 jaque, rey G4, torre G1 jaque, rey F5, torre F1. Las negras eligen defenderse atacando al rey blanco a la defensa, atando al rey blanco a la defensa de su peón F4. Atacar este peón por detrás asegura al rey negro una relativa libertad de maniobra. Rey G7, F8 y G7. Y al mismo tiempo no permite que el rey blanco ocupe la casilla F6, lo que con la torre blanca en séptima decidiría inmediatamente la partida. Tan pronto como el rey deje la columna F, las negras hackean en cualquiera de las columnas. Sin embargo, por medio de hábiles maniobras, Gligorich consigue expulsar a la torre enemiga de la columna F, asegurándose la victoria. Otro posible final era... Lo vamos a mostrar acá. Torre A1, torre C6, torre A4, torre C7, rey F8, rey G4, torre A1, F5, torre G1 jaque, rey F4, torre F1 jaque, rey E4, torre 1 jaque, rey D5, torre D1 jaque, rey C6, torre C1 jaque, rey D7, torre D1 jaque, rey C8, torre D5, la otra posibilidad es torre G1, F6, F6, perdón, torre por G5, rey D7 ganando, por la amenaza de mate ahí en la primera fila. Entonces, torre D5, F6, torre por E5, rey D7 amenazando mate, torre D5 jaque, rey C6, torre D8, torre D7, y las blancas, forzando el cambio de torre, fuerzan un final de peones ganado. Bien, continuamos con este extenso pero muy interesantísimo finales de torre. Torre F1, torre C6, rey F8. Si las negras no hubiesen jugado torre F1 oportunamente, la simple invasión de F6 con el rey blanco hubiera sido decisiva. Si torre C4, el rey negro ocupa inmediatamente G7, por supuesto, comentaba Bronte. Entonces, torre C8, rey G7, torre D8,
torre F2, bueno, de nuevo, después de la jugada torre C8, Bronte comentó de nuevo Sutsuan, se mueve y se pierde. ¿Qué pueden hacer las negras? Acá vamos a mostrar estas interesantes variantes. H6, G por H6, rey por H6, torre G8. Si torre A1, en vez de H6, torre D7, torre A5. Si torre G8, rey F6, torre A6, torre D6 ganando. La otra es torre D6, rey G4, H6, F5, rey G8, torre D8 jaque, rey H7, G6 jaque, bonito sacrificio, F por G6, F6, ganando este final de partida. Entonces, tenemos después de 69, 65, rey 68, torre A5, venía esta línea. Rey G4, rey F8, torre D8 jaque, rey G7, F5, torre por E5, F6 jaque, rey G6 y torre G8 mate. ¿Ah? Ya. Vamos finalizando este extenso pero muy interesantísimo final de torre. Torre F2 jugó Mahewe y Bronten, Betosa Grigori jugó torre D1. Las negras ya no disponen de jaques y su torre no puede regresar a F1. Las blancas de este modo han completado la segunda parte de su plan, es decir, alejar a la torre rival de la columna F y avanzar los peones a F5 y E6. Por otro lado, si la torre no abandona la columna F, el rey negro tendrá que ser jugado a F8 o G8, creándose así una situación extremadamente peligrosa tras F5 y F6. Por ejemplo, si F8, rey F8, rey G4, torre E2, rey F3, torre A2, F5, llegando a ese final. Donde tenemos torre F3, rey E4, torre F2, rey E3, torre A2, y ahora F5. Buena jugada. La fase final, el avance de los peones. Torre G2, si torre A7 decide rey E4. ¿Ah? Torre G2, torre D7. Había este otro camino hacia la victoria, comentó Bronte. G6, H por G6, F6, jaque, ganando. Ahí usted puede ver, interesante final. Entonces se mezcla el final de torres con el de peones. Torre D7, torre por G5. El blanco gana elegantemente tras la siguiente variante. Rey F8, F6, rey E8, torre E7 jaque, rey F8, torre B7, rey E8 para escapar del mate, torre B8 jaque, rey D7, torre F8, rey E6, torre E8 jaque, rey F5 y la jugada hermosísima que gana de inmediato, E6. Brillante. Bien, continuamos. Después de torre por G5, rey F4, torre G1, E6, torre F1 jaque, rey E5, torre E1 jaque, rey D6, H5, torre por F7 jaque, rey G8, rey E7. Y las negras abandonaron. ¿Por qué? Porque si hubiesen proseguido con H4, rey F6, H3, torre G7 jaque, rey H8, torre G3 ganando.
Si la torre negra va a proteger su peón con torre H1, entonces el blanco gana tranquilamente con E7 coronando a continuación. ¿Ah? Este final merece un detenido estudio, comentaba Bronte. Espero que les haya gustado. Bueno, es una partida un poquito larga, pero exquisitamente bien jugado este final y muy interesante, sobre todo para los estudiosos del juego ciencia. Los finales de torre son muy complejos, a veces son un tanto tediosos, pero hay que conocerlos porque de otra manera es muy difícil progresar en el juego ciencia. Hasta pronto y nos veremos con más partidas de este interesantísimo torneo de la candidatura disputado ya en el año 1953 en la ciudad suiza de Zúrich.